Provecho, provecho. ¿Quién como tú, Joselito? Pero bueno, espérate nada más que ya voy para allá. En este momento los invito a ver una encuesta. ¿Le hablas a tus hijos de sexo o sexualidad? Míralo, por favor. Juntos en casa llegó el momento de hablar de sexo o de sexualidad. Veamos en las calles quiénes le hablan a sus hijos de sexo. Para quienes existe el tabú y para quienes no. Estamos en el año 2017, pero algunos no se atreven. Una pregunta, ¿alguna vez sus padres les han hablado de sexualidad? No mucho. No mucho. Bueno, más sobre la homosexualidad, como ha aumentado más. ¿Ya? Sobre que cada uno debe de decidir lo mismo, lo que uno desee, ¿no? Para que pueda hacer. ¿Y de sexo exactamente han hablado alguna vez con sus padres? No, con mi hermana sí. ¿Y nunca le han hecho alguna pregunta a sus padres que no les han sabido responder? No. ¿Alguna vez sus padres le hablaron de sexo? La verdad, no. Mis padres no. Su primera información, digamos, ¿de dónde la rescató? Acá en el Perú. Acá del Perú. ¿A qué edad? Al 18. Una pregunta, ¿y cuando tengas hijos, les hablarías de sexo? La verdad, sí. Voy a hablar con ellos sobre el sexo, pero en formas así educativas. No forma como no sé cuándo. No, forma educativa, que es así. Tú cuando vas a tener 18, 17 años, tu cuerpo va a formar otras cosas, vas a sentir otras emociones. Así. ¿Alguna vez tus padres te hablaron de sexo? Sí, cuando yo ya tenía entre 13 y 14 años. ¿Cuál más o menos fue el tema que tocaron? Bueno, más que nada lo que típico padre se preocupa de que su hijo no esté frente a la computadora todo el tiempo, lo que está mirando. Entonces, ¿te parece que sea normal? ¿O crees que debería ser que no esté bien, que sea un tabú que los padres no hablen con sus hijos de sexualidad? Todo lo contrario, los papás tienen que hablar con sus hijos sobre sexualidad desde que ya tienen una noción de cómo siendo su cuerpo. O sea, los papás tienen que sentarse y darse cuenta, hijo, esto se maneja así, tienes que tener cuidado porque no te afanes, ese tipo de cosas, pues. Es mejor que los padres den la primera información a los hijos sobre sexo, antes que los hijos empiecen a buscarla de otro lado, o sea, de internet, de lo que escuchan de los amigos en el colegio, en el barrio. Así que, papis, pónganse las pilas, díganle adiós al tabú. ¿Alguna vez tus padres te hablaron de sexo? Sí, ¿Sí? un poco. ¿A qué edad? 14, 15, 16, sí. ¿Recuerdas con qué tema empezaron más o menos a hablar los papás? Buena pregunta. No puedo decir. ¿Y alguna pregunta que les hayas hecho cuando eras pequeñita a tus papis? Que yo preguntaba, ¿cómo se hacen los niños? Ya. Algo clásico. ¿Te la supieron responder? Sí, Sí. sí. ¿Te quedaste conforme con la respuesta? Sí, como forme para los niños, pero sí. Pregunta, ¿a sus hijos algún momento, cuando estaban pequeños, les habló de sexo? No, yo creo que no. Aunque una vez vi un programa especial en Canadá, porque estuve en Canadá, estuve presente en un colegio y a los niños de jardín con unos cartelones les enseñaban lo que era la vagina y lo que era el pene. Pues en una época en que la educación era muy estricta, donde los niños no se podían acercar a donde estaban los padres conversando con otras personas mayores. ¿Qué consejo le daría a los padres que no les gusta hablar con sus hijos de sexo? Que no son modernos, que no son prácticos, que no son realistas. Muchachos, ¿sus padres les hablan de sexo? Sí y no. He escuchado un poco más de no que sí. La adolescencia de sus hijas, ¿usted alguna vez les habló de sexo? Sí, en varias ocasiones, ¿no? Porque actualmente es muy importante conversar con las niñas, incluido hasta los jóvenes, ¿no? ¿Usted piensa que el colegio podría reemplazar la información que dan los padres? No siempre, no siempre. La información de los padres llega directo, con otro estilo, con otro cariño. Lo de los profesores de las escuelas yo creo que es una información más intelectual. ¿Recuerda alguna pregunta que le hayan hecho que le haya
incomodado, que la haya sorprendido de alguno de sus hijos? Bueno, yo ahora tengo que adaptarme con la nueva generación, tratar de coger lo mejor, lo más positivo que sea y adaptarme para que las chicas no se vayan en forma no degenerativa, sino para que no se vuelvan muy liberales, ¿no? ¿Usted cree que esté bien que los padres hablen de sexo con sus hijos? No, me parece importante que esa educación se le dé desde muy pequeños, porque es necesario para su identidad. Sí, gracias a Dios mis padres han tenido una buena comunicación con nosotros. ¿Usted cree que la televisión, el internet sean un apoyo o todo lo contrario? No, al contrario, o sea, es un apoyo, es un apoyo. Cuando tú empleas los medios de comunicación y las redes sociales, el internet, es un apoyo valioso que los padres tienen al alcance. Lastimosamente no lo empleamos como se debiera. Muy bien, antes de seguir con comunicación, ¿qué es eso de abrazos gratis, chicos? ¡Ay, qué linda nota! Comunicación, comunicación. Es muy cierto, Manuel Romero, muchísimas gracias por tu nota. Y hoy vamos a hablar de sexo. ¿Cómo hablarle a tus hijos? Eso es muy importante, desde chiquititos. Y para esto está con nosotros Sarela Quiroz, nuestra psicoterapeuta, que nos va a contar cómo podemos abordar ese tema con los niños. Cierto, cierto. Hola, ¿qué tal? Bueno, encantada. El tema de sexo en realidad es un tema que ya de por sí es muy interesante. ¿Sabes? Cada vez que venía decía, vamos a hablar de sexo y vamos a hablar de sexo, así que vamos a empezar. Quiero hacer una pregunta. A veces decimos a los más pequeños cuando nos preguntan algo de sexo, no, es que mira, ¿sabes qué? Hijito, tú vienes de la cigüeña, te deja en casa. ¿Eso tenemos que decirlo o no? No, en realidad lo que debemos decirles es algo que por lo menos, bien, debe ser hecho así. Nosotros somos producto del amor. Bien, somos producto del amor, del encuentro de dos personas que se aman. Bien, a nuestros hijos tenemos que transmitirle eso. Y que, bueno, finalmente hombre y mujer se aman y de ahí vienen los niños. Cuando nos preguntan de dónde son los niños. ¿A qué edad es recomendable hablar de sexo? Bien, es importante que tengamos en cuenta las preguntas de nuestros hijos. De repente un niño pequeño no me va a hablar sobre, ojo, de repente qué son las relaciones sexuales ni nada, sino empezará por identificar sus órganos genitales. Y entonces desde ahí yo le diré el nombre de los órganos genitales y ahí tendrá... ¿Cómo se llama? Por su nombre, no cambiarle el nombre, que sí, eso se llama... Sí, porque tienen un montón de apelativos, ¿no? Sí, tesorito. Tesorito, sí, pajarito y un montón de animalitos, ¿no? Sí, bastantes sinónimos, ¿no? Pero en realidad es pene, vulva, y ese es el nombre natural, como decir codo, como decir rodilla. Yo recuerdo mucho a una mamá que en algún momento me decía, no sé cómo hablarle a mi niño de 2 años. ¿De 2 años? Sí, le digo, no papito, ese es tu pipí, muy incómodo. Yo le decía, pero en realidad... se llama pene y digámosle el nombre correcto, como es, ¿no? Ahora todo el tiempo no estamos hablando de eso y nada más. Muchas veces la connotación un tanto mórbida la ponemos nosotros los adultos. El niño hace preguntas muy inocentes desde su expectativa, desde su curiosidad. Y mientras más pequeño es, menos curiosidad tiene. Esa es la parte más buena de repente para nosotros los adultos. Que podemos, ¿no?, respirar. Sí, es cierto. Respondamos todas sus preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre sexo y sexualidad? Buen punto. Bien, sexo. Hablamos de sexo masculino, sexo femenino, bien. Y, en cambio, cuando hablamos de sexualidad ya nos estamos refiriendo a las relaciones sexuales en realidad, ¿no? O sea que cuando nosotros hablamos con nuestros hijos, de repente adolescentes, en algún momento nos estamos refiriendo a la sexualidad, ¿no? Esto ya tiene que ver con un acto. Mientras que cuando hablamos simplemente de sexo, podemos estar hablando de la evolución, de cómo cambian los órganos masculinos, femeninos, y toda esa información que de repente nos pueden dar en el colegio, ¿no? Esto que ya no por ahí en las encuestas nos han mencionado, que es información en realidad que forma parte de repente de toda la amplitud de lo que nosotros podemos conocer y debemos conocer sobre nuestro propio cuerpo. La sexualidad es distinta, ¿no? Muy bien, nos quedó claro. Nuestra primera recomendación. Hable de sexo en la primera oportunidad que se presente. Comience a una edad temprana con explicaciones de acuerdo a la curiosidad y edad de su hijo.
Lo que mencionaba hace un momento, ¿no? O sea, yo voy a responder solamente la pregunta que me da mi niño y me fijaré si es que de repente todavía tiene más inquietudes. Y te digo, mira, los niños empiezan a hacer preguntas sobre su sexo primero y luego, cuando están más grandes, sobre sexualidad. Si no nos preguntas... Si no nos preguntan, no. Es que no tenemos que mostrarle algo que en realidad no lo van a entender. Porque el niño pregunta aquello que no está comprendiendo de repente, pero que trata de entender en ese momento. Si es de repente, un temor o una pregunta que le surgió a la mamá, como en el video que hemos visto, entonces el niño no necesariamente estará preparado de repente para escuchar esa pregunta, ¿no? Esa respuesta en tal caso. ¿Ya? Segunda recomendación. Veamos. Hable con la verdad utilizando su propia experiencia. Ojo, no estigmatice la palabra sexo. Cierto, cierto. Muchos papis en casa, de repente quienes nos están viendo, dicen, oye, qué difícil hablar de sexo. Y en realidad esto es algo que de todas maneras va a llegar y a nuestros hijos tenemos que hablarles sobre sexo, sobre la sexualidad y tenemos que hablarle de esto de una forma sana. Porque te digo que hoy en día, niños de 10 años ya tienen toda la información completa y, ojo, no podemos taparnos los ojos pensando que nuestros hijos no van a tener más información a través, más allá de nosotros. Están los medios de comunicación, están las redes sociales, está la internet y a veces cuánto tiempo los dejamos en internet sin fijarnos qué cosas están viendo nuestros hijos. Ese punto es súper interesante porque también los niños preguntan a los profesores, a sus compañeros. Creo yo que es importante que los hijos tengan la confianza de preguntarle a sus padres, que sean sus amigos, porque luego van a tener una información que a lo mejor no es la ideal. Tergiversada. Y muchas veces el niño... A veces, pues, de repente, con la idea de protegerlo, le decimos, no, eso no es para ti, o eso tú no debes saber, o eso cuando seas más grande. Y en realidad es en el momento en el que me está preguntando, en el momento en el que yo veo que este tema está empezando a aparecer por acá. Aquí es momento de conversarlo y de la manera más clara y sana posible. Y no evadirlo. Definitivamente. No se vaya por la tangente. No evadirlo, no postergarlo. Vamos al punto. ¿Bien? Tercera recomendación. Veamos. Averigue bien cuál es la duda de su hijo. Cada vez que pregunte, hay que preguntar para saber qué es lo que realmente les inquieta. Buen punto. ¿Sabes qué? De repente, en algún momento, un niño pequeño nos puede preguntar, ¿y de dónde vienen los niños? Lo que estamos preguntando. Exacto, sí. ¿Y de dónde vienen? No tengo que entrar a una explicación de repente tan profunda. Si de repente un niño de 4 o 5 años me pregunta, y mami, ¿de dónde vienen los niños? Les diré, bueno, los niños vienen del amor de mamá y de papá. Así como papá y mamá cuando se quieren se dan un beso, así tienen expresiones de amor que solamente los adultos se dan y producto de ese amor vienen los niños. Si mi niño me dice, ya, listo, ya no voy más. No necesitan más información. No tengo que contarle más detalles. Si más adelante me dice, bueno, mamá, ¿y cómo así? Tú me dijiste de los abrazos y los besos, pero de los abrazos y los besos vienen los niños. Entonces le diré, no es así. Los niños vienen de las relaciones sexuales. ¿Y qué es eso? De repente ni me pregunta, ¿qué es eso? Entonces lo dejo ahí. Cuando me pregunta, ¿qué cosa es eso? Entonces le explicaré también qué cosas son las relaciones sexuales. Y las relaciones sexuales, ojo, no son malas, ¿bien? La sexualidad no es mala y eso tenemos que transmitirle a nuestros hijos desde un principio. La sexualidad es parte de la humanidad. Nosotros somos seres sexuales y eso no debemos perderlo de vista.